Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene. Mañana disponemos nuestro corazón, Señor. Yo dispongo mi corazón, mi mente, Señor. Yo me alineo a ti, Señor. Y yo, Padre, te pido que puedas hablar a mi interior, Señor, que puedas tocar todo mi ser, Dios. Te damos muchas gracias por ese tiempo y lo rendimos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿qué hay diferente aquí adelante hoy? ¿A cuánto le gusta el pan? ¿Cuál es su sabor de pan favorito? Roscones, francés, mogollitas, blandito, rollo. Nosotros aquí en Bogotá, o sea, las panaderías de Bogotá tienen muy buen nivel. Créame que sí, ¿cierto? Es delicioso, en serio que sí. Y vamos a hablar algo relacionado con esto que es parte de nuestra cultura. Y pues como parte de nuestra cultura también hay un montón de creencias, de valores, de tradiciones, de comportamientos, de expresiones que pues que nosotros tenemos y que nos identifican. Por ejemplo, parte de nuestra cultura colombiana, no sé si también, por ejemplo, aquí suceda en Venezuela, ustedes saben que somos hermanos, y en otros países de Latinoamérica, pero parte de nuestra cultura, por ejemplo, es estrenar el 24 de diciembre. ¿Cuántos han estrenado un 24 de diciembre? Sobre todo, o sea, de pronto hay gente que todavía tenga esa tradición, pero sobre todo cuando uno es niño o adolescente, o sea, tocaba estrenar el 24 de diciembre. Otra cosa que es parte de nuestra cultura latinoamericana, ¿en Venezuela también estrenan el 24 de diciembre? Sí, claro que ya pasó la Navidad en Venezuela, ¿no? Sí, pero ya pasó la Navidad. Yo escuché que fue como en estos días, ¿no? Como feliz año nuevo para los venezolanos, feliz año nuevo, que Dios los bendiga. Otra tradición de nosotros es dejar la luz prendida cuando nos vamos de la casa. Es un sistema de seguridad. No sabemos cómo. Bueno, de pronto en los apartamentos no sucede así, pero si usted tuviera una casa en la calle o fuera de la ciudad, usted deja la luz prendida. Seguramente cuando los ladrones van pasando y ven la luz prendida dicen, uy no, ojo, tienen la luz prendida. Es parte de nuestra tradición. Y otra, ya la última, súper tradicional de nosotros, dar las gracias por todo. ¿Alguien le pide plata en la calle y usted qué dice? No, gracias. ¿Cierto? O sea, sí, ¿alguien le va a vender algo? No, gracias. O sea, todo es no, gracias. ¿Lo roban? Gracias. O sea, nos gusta dar, o sea, nos sentimos mal si no damos las gracias por todo. Por todo damos las gracias. Bueno, eso hace parte de nuestra cultura. Y así como tenemos una cultura, y les aseguro que si un colombiano va a otro país, de hecho, hay muchos colombianos que en otro país dicen, pero usted ¿por qué agradece por todo? Sí, le dicen como que no tiene que, y uno escucha a gente de otro país no decir, buenos días, me regala por favor 3.000 de pan. Y si alguien llega y dice 3.000 de pan, usted, como colombiano, por allá se le parte su corazón, Dios mío, ¿a esta persona qué le pasó? Y le dan el pancito y usted, muchas gracias, que el Señor lo bendiga, que la Virgen lo acompañe, que yo no sé qué, o sea, todas las cosas del mundo. Así como tenemos una cultura, Jesús quiso establecer una cultura en la iglesia, en la comunidad. Mateo 16:18 dice, mas yo también te digo, Jesús hablándole a Pedro, tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande
edificaré mi iglesia. O sea, está hablando del mismo, ¿cierto? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús estableció la iglesia. Y Él, que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, lo que conocemos y lo que no conocemos, tuvo la idea de crear la iglesia. Él pudo haber usado otra estrategia, otra manera, pero Él creó la iglesia, ¿sí? Como ese cuerpo, como esas manos, como esa extensión de su reino. Y por ende, Él estableció unas características para la iglesia, una cultura de la iglesia. Esas características la podemos ver evidenciadas en la iglesia primitiva. En Hechos usted puede encontrar cómo funcionaba esa iglesia, qué sucedía en esa iglesia. Características que lastimosamente hemos perdido como iglesia. No solo hablando de nosotros como iglesia, sino estoy hablando de la iglesia en general. Hemos olvidado, hemos perdido parte de nuestra cultura o de esa cultura que Jesús estableció. De hecho, habían pasado nomás 60 años, por allá en el año 95, Juan recibe esta revelación de parte de Dios de las cartas a las iglesias. ¿Alguna vez has escuchado las cartas a las iglesias? ¿Sí? Del Apocalipsis, en Apocalipsis 2 y 3 usted las puede encontrar. Habían pasado 60 años nomás de que Jesús había establecido la iglesia, había enseñado una cultura y la iglesia ya había olvidado sus principios. 5 de esas 7 iglesias ya estaban por otro camino. Ahí en esas cartas Jesús les reclama, Dios les reclama, les dice: mire, ustedes han hecho esto, ustedes han permitido que la idolatría entre a la iglesia, han permitido que toda la parte de el liderazgo equivocado entre la iglesia, la inmoralidad, o sea, un montón de cosas habían entrado allí ya a la iglesia. Solo 2 iglesias se salvaron. ¿Cuáles fueron las 2 iglesias que? Filadelfia y Esmirna. Es que los de Filadelfia somos juiciosos. Pero las demás a otra le dijo: has perdido tu primer amor, has perdido tu razón, la razón por la que existes. Tremendo, ¿cierto? Y imagínense, si pasó eso en 60 años, imagínense, ahorita estamos en el 2014, lastimosamente la iglesia, 2024, Dios mío. Es que uno ya llega a una edad que uno empieza a quitarse los años por conveniencia. Si Jesús mirara la iglesia, bueno, Jesús mira la iglesia, pero cuando Jesús mira la iglesia, ¿qué se encuentra con esa cultura que Él instauró, con eso que Él dejó? Tremendo, ¿cierto? O sea, cuando Él nos examina, ve tantas cosas que suceden, cosas tristes, cosas decepcionantes, cosas fuertes en la iglesia, porque hemos olvidado y hemos perdido esa cultura que Jesús estableció. Y vamos a hablar un poquito de lo que sucedía en esa cultura. Hechos 2, 46, 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Qué hacían? Partiendo el pan en las casas, ¿cierto? Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cómo comían? Juntos, primero juntos. ¿Usted es de los que le gusta comer solo? A veces uno se da un gustico, no sé si le pasa, no sé cómo, me voy a dar un gustico así antes de que llegue a mi casa. Hay gente que me cuenta que hace eso, ¿no? Yo no hago eso nunca. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, en la cultura judía, recordemos que ahí en ese momento el contexto cultural eran los judíos, ¿cierto? Y para ellos el pan era algo muy importante, como para los colombianos el arroz. Un almuerzo sin arroz, ¿cierto? Repito, un almuerzo sin arroz no es almuerzo, por si alguien queda con alguna duda. Para los judíos el pan era demasiado importante. ¿Por qué era importante el pan? El pan era un símbolo de comunión para los judíos. El pan era el simbolismo
y el recordatorio de que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Lo vamos a leer en Éxodo 12:39. Dice, y cosieron, ahí en Éxodo estaban listos, los voy a sacar de Egipto, vámonos para afuera. En ese momento estaba sucediendo esto. Cosieron la masa que habían sacado de Egipto. Hicieron panes sin levadura. Dice la historia que, pues obviamente el pan lleva levadura, ¿sí? Pero los judíos, el pan de ellos es sin levadura por tradición, pero dice porque cuando Dios hizo ese llamado a que salieran de Egipto, no tuvieron el tiempo de que esa levadura hiciera efecto, de hacer todo el proceso porque eso es todo un proceso. Yo no sé de pan, pero pues todo eso lleva todo un proceso. Entonces, ellos no tuvieron ese tiempo para poderle colocar esa levadura. Entonces dice, hicieron panes sin levadura porque no había leudado. O sea, ese es el proceso que tiene la masa del pan. Ya que habían sido echados de Egipto, ¿sí? Es lo que les acabo de decir, y no pudieron detenerse, ni habían hecho para sí provisión alguna. Entonces desde ahí, ellos el pan comenzaron a consumirlo sin levadura, ¿sí? Sin gluten, libre de parabenos. Entonces este era un símbolo para los judíos de que Dios los había sacado de la esclavitud y los había llevado a ese lugar de libertad o a esa tierra prometida. Es una representación del pacto entre Dios y su pueblo. Es un recordatorio de que Dios les proveía. Recuerdan que había otro tipo de pan que no es como este que vemos, con el cual Dios alimentó a su pueblo en el desierto. ¿Cómo se llamaba? El maná, ¿cierto? Era un recordatorio. Y de hecho todavía hay una bendición tradicional judía que hacen al momento de partir el pan. O sea, ellos para iniciar el almuerzo comparten el pan primero. ¿Quieren que les lea esa bendición tradicional judía para que la escuchemos? Allah. Mentiras, en español se lo voy a traducir, me voy a tomar. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Esa es la oración que ellos hacen para partir el pan. Qué lindo, ¿cierto? Otra vez. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Qué bonito, ¿no? De hecho, nosotros tenemos la tradición de orar por los alimentos, basado en que los judíos antes de comer, pues partían el pan y hacían esta oración. Y en ese tiempo en el cual Jesús estaba aquí, tanto para los romanos como para los judíos de ese primer siglo, la comida era algo muy importante, súper importante. De hecho, era como un símbolo de estatus, era un momento donde era como las redes sociales de ahorita. Si usted quiere chicanear que usted viajó, que usted yo no sé qué, entonces usted pone la foto en la red social para que vean que usted sí estuvo allá. Entonces, en ese momento, las comidas estaban marcadas por estrictas jerarquías. O sea, no es como que cualquiera pudiera venir a la comida, sino que solo eran invitados los de cierto rango en esos banquetes, en esas comidas. Recuerdan que hay muchas historias de la Biblia que dicen, no, es que vamos a tener un banquete hoy en tu casa. Sí, recuerdan que hay algunas historias que tienen esa connotación. Entonces, a esos banquetes, pues dependía de la gente que usted invitara a esos banquetes, su estatus social. Dependía en qué punto estaba usted, dependiendo de los que iban a ese banquete. Pero mire que Jesús, hablando de esa cultura que él comenzó a implantar, en las casas cristianas estaba sucediendo algo diferente. Porque en las casas cristianas, o donde seguían esa cultura de Jesús, entonces se sentaban los pobres con los ricos, se sentaban los esclavos con los libres, se sentaban los pecadores con los santos, se sentaban los hombres con las mujeres, empezando por ahí, porque ustedes saben que en ese tiempo era algo tremendo. Entonces, imagínense que Jesús empezó a romper esa cultura que había, y él alrededor de la mesa, y en muchas historias que leemos en la Biblia, Jesús estaba sentado ¿con quién?
con gente como usted y como yo, con pecadores, con gente con situaciones, mejor dicho, de todo había ahí. Y estábamos leyendo que esa era la manera como la iglesia primitiva o como se vivía la cultura de la iglesia en ese tiempo. Dice, vuelvo a leer ese versículo, dice, estaban todos unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Ese era el ambiente que se vivía, era un ambiente bonito. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar o cómo podemos nosotros recuperar esta cultura en este tiempo de hoy? ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros? Usted va a decir, uy, no, pero se veían todos los días en las casas. ¿Quién está dispuesto a vernos las caras todos los días? Yo no, yo digo, soy sincero. Pero no lo cojamos literal, entendamos la esencia de esta palabra. ¿Cómo podemos aplicar esta tradición o qué nos quiere hablar Dios con esto? 3 cosas. Lo primero, debemos reconocer nuestra dependencia de Dios y recordar la obra de Jesús. ¿Recuerdan que el pan es símbolo para los judíos de qué? De recordar, ¿cierto? De reconocer, Dios nos sacó de allí, Dios es el que nos sustenta, es el que nos da alimento. Entonces lo primero que nosotros podemos aprender de esto es que necesitamos reconocer esa dependencia de Dios y recordar pues la obra de Jesús. Primera de Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, Jesús partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, Jesús sabía que no había una mejor manera. ¿A usted alguna vez le han regalado algo, una prenda de ropa? Le regalaron a usted una camiseta. Y cuando usted se puso esa camiseta, usted se acuerda de quién se la regaló. De pronto no se acuerdan todos los días, pero cuando se pone esa camiseta o esos zapatos, bueno, o lo que sea, usted dice, ay, me acuerdo que eso me lo regaló tal persona. Y usted trae a memoria esa persona. Jesús sabía que no había mejor estrategia de que la gente se acordara de su obra y de él que la comida. ¿Qué hace esta gente todos los días? Comer. Entonces Jesús dijo, cada vez que ustedes partan el pan, o sea que está diciendo, todos los días, en todas las comidas, se van a acordar de mí. Ese Jesús tenía la estrategia más sabia del mundo. Y de hecho, eso se trata la Santa Cena. Esa es la sencillez y la profundidad a la vez de la Santa Cena. Recordar esa obra de Jesús. Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente está en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no seré movido. Entonces, es recordar que dependemos de Él y recordar su obra. Eso es lo primero, ¿cierto? Pero lo segundo, ¿cómo podemos aplicar esa tradición? Todos se encontraban todos los días en las casas. O sea, en ese tiempo, mejor dicho, la iglesia funcionaba en las casas, por decirlo así. Era iglesia en las casas. De hecho, por ahí, he escuchado muchas predicaciones que dicen que en los últimos tiempos lo más probable es que todo retorne a ese punto. Por la persecución que va a haber, seguramente la iglesia va a tornar a hacerse en las casas y va como a que recuperar esa esencia. Bueno, eso he escuchado por ahí, me pareció lógico. Pero lo segundo es vivir el evangelio juntos. Vivir el evangelio juntos. Gálatas 6:2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Gálatas 6:2, lo repito, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y lastimosamente, muchas veces en la iglesia, en vez de ayudar a llevar las cargas, nos gusta poner cargas encima. Llega alguien cargado, sí, llegó cargado, tome esta hora encima. Y tome la crítica, y tome el señalamiento, y tómelo encima. Cuando la palabra de Dios nos dice cómo vivían ellos. Se ayudaban a llevar las cargas. Y
lastimosamente, nosotros hemos entrado como iglesia en esa dinámica de tal vez hacer cosas, de venir a este lugar domingo tras domingo, pero a veces ni siquiera en nuestra comunidad, en esta comunidad, hay el espacio para compartir esas cargas. ¿Cuántas veces usted ha entrado acá con una carga y ha salido con esa misma carga? Yo creo que muchas personas entran con situaciones y tal vez salen con la misma situación. Pero cuando uno está en ese momento de partir del pan, de compartir la comida, ¿uno cómo se siente? O sea, ¿uno cómo está? ¿En qué actitud está? En una actitud abierta, ¿cierto? De compartir, de hablar, o sea, no hay como un protocolo rígido, ¿cierto? Cuando usted está, es muy chévere cuando usted está comiendo con sus amigos. ¿Qué sucede cuando usted come con sus amigos? Usted es quien es usted. Usted no tiene que aparentar nada. Usted es usted. Usted, si son esos amigos íntimos, amigos de verdad, usted puede contar lo que está sucediendo en su vida. Usted puede abrir su corazón con confianza, ¿cierto? Y yo creo que eso sucedía en esa iglesia primitiva. Comían en la casa, hablaban de Jesús, de lo que había sucedido. O sea, recuerden que ahí no había una Biblia física como nosotros la tenemos o digital, pero sí, ay, sí, recuerda cuando Jesús hizo esto y esta cosa y tal cosa y recuerda tal cosa. Compartían entre todos, ¿cierto? Hablaban de lo que estaban viviendo. Y lo tercero es que vivían en alegría y sencillez. Romanos 14:17 dice: en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Mire el propósito, o mire lo que Dios quiere de cada uno de nosotros: que hagamos el bien, vivamos en paz y con alegría. Ahora quiero que nos preguntemos: ¿estamos haciendo el bien? ¿Estamos viviendo en paz? ¿O se está viviendo, mejor dicho, en una tormenta, o en un, mejor dicho, conflicto total? Y vivir con alegría. ¿Está viviendo con alegría? ¿Se acuerdan que hace unos domingos estuvimos hablando un poco acerca también de ese tema? De eso se trataba esa cultura, o esa es la cultura que Jesús quiso estipular en esa iglesia primitiva, y que tal vez nosotros hemos ido olvidando. A veces porque, no, que las cosas salgan bien, que el equipo esté completo, que las cosas sucedan bien, pero a veces, digamos, no sabemos qué está pasando con Iván, que está ahí en el computador hoy. ¿Qué está pasando con la familia de Iván? O sea, no por chisme. No porque, Iván, cuéntanos solo para orar. Cuéntanos todos los detalles. Pero a veces olvidamos la humanidad de las personas, o sea, hablándolo como iglesia, ¿cierto? Y yo he venido pensando por muchos domingos que a la iglesia le falta ese componente de interactuar, o sea, de decir, como de hablarnos. O sea, yo sé que todos tenemos diferentes temperamentos. Unos son muy abiertos, amorosos, expresivos, pero independientemente de nuestro carácter, de nuestro temperamento, considero que nos falta esa coinonía o esa compañía como iglesia, de poder hablar, de poder decir, mire, de tener la tranquilidad de decir, estoy viviendo esto, me está sucediendo esto, auxilio, necesito esto. Hay mucha gente en la iglesia con tremendas luchas, tremendas cosas, y no tiene la capacidad, la valentía, o bueno, no sé cómo decirlo, la confianza de poder decir, estoy viviendo esto, ayuda, está pasando esto en mi casa. Entonces, creo que eso lo hemos olvidado y necesitamos recuperar eso, porque eso hace parte de ser iglesia, eso hace parte de ser iglesia. Y Jesús lo estipuló, o sea, Jesús lo modeló. Así que vamos a ir a la práctica en este momento. Aquí ya termina esto que quería compartir hoy,
pero vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a hacer 8 grupos de personas. ¿Listo? 8 grupos de personas, pero no quiero que se hagan los mismos con las mismas. O sea, si hay de familias acá, esposos o familiares, hagámoslos en un grupo diferente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer circulitos, vamos a hacer 4 circulitos acá y 4 circulitos acá, por favor. Ya lo pueden hacer. Gracias. No quiero familias ni con pinches. O sea, entre más desconocidos mejor. Acá hay espacio adelante si van a hacer otro grupo. Acá hay harto espacio. ¿Listo? Listo, ahora van a salir 2 personas de cada grupo para hacer un nuevo grupo acá. 2 personas de cada grupo. Eliminen a 2 ahí. Chao, 2, chao. Eso. No, allá, Cristian y Sandra, ustedes se ven todos los días. ¿Listo? ¿Ya todos? ¿Ready? Ok, pónganle cuidado a lo que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Todos atención? Listo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente, o sea, no, ojo con las personas que les gusta contar todo desde el principio de la creación. Rápidamente, siendo breves, vamos a presentarnos, porque hay gente que no conocemos. Yo me llamo tal, ¿cierto? Y les voy a pasar unos papelitos. Cada persona va a anotar su nombre y algo por lo que quiera que oremos. Algo que podamos leer, obviamente que usted quiera compartir con el grupo. No lo vamos a leer acá en público, pero que usted lo quiera compartir con su grupo. Entonces nos vamos a presentar y vamos a decir, mire, yo estoy en ese momento viviendo esto y quiero que oren por mí por esto. ¿Listo? O sea, no tiene que ser si es algún problema, alguna situación difícil, bueno, obviamente es el espacio para compartirla, pero también, no, quiero que oren por este proyecto que tengo o por tal cosa, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Pero usted, o sea, nos vamos a tomar primero 2 minutos para anotarlo en el papelito con su nombre, ¿listo? Luego lo vamos a compartir y al final del tiempo, nos vamos a tomar para eso 10 minutos, ¿listo? Al final del tiempo, usted le va a dar vamos a hacer un intercambio de papelitos. Y usted se va a llevar el papelito de otra persona y usted va a estar orando por eso que anotó esa persona ahí. ¿Listos? Entonces aquí ya vamos a repartir los papelitos y vamos a repartir, si necesitan eferos con carácter devolutivo, aquí están los eferos también. Bueno, y como estamos hablando de compartir el pan, también les vamos a dar el pan obviamente para que ustedes ahí estén compartiendo el pancito y van compartiendo lo que las peticiones que tenemos, ¿listo? Todos enfocados en su tarea, por favor.